Las magistraturas romanas eran cargos públicos que ejercían el poder ejecutivo y legislativo en la antigua Roma y más tarde del Imperio Romano. Estas magistraturas eran fundamentales para el buen funcionamiento del gobierno romano y eran asignadas a los ciudadanos romanos por medio de elecciones o nombramientos. Una de las magistraturas romanas eran los cónsules. Estos eran los magistrados más altos y más poderosos de la República Romana. Habían 2 cónsules que eran elegidos anualmente. Estos debían trabajar en conjunto y también tenían derecho a veto uno sobre las decisiones del otro. Los cónsules comandaban al ejército, presidían del Senado y también desempeñaban un papel muy importante sobre el gobierno y la administración. Pretores. El cargo del pretor fue cambiando a lo largo de la historia. En el año 366 a.C. se creó el puesto tal como se conoce en la actualidad, para nombrar a personas que debían encargarse de la administración de justicia. Los pretores eran encargados de la administración de justicia y actuaban como jueces en los tribunales. Con el tiempo se crearon más para satisfacer las necesidades legales en expansión del Estado romano. Estos ejercían su cargo por un periodo de 1 año de mandato. Ediles. Los ediles eran encargados de la supervisión de asuntos públicos, como el mantenimiento de edificios, calles y mercados, así como de organizar eventos públicos y juegos. También se ocupaban de la regulación de la moral pública y el abastecimiento de alimentos. Estos eran elegidos anualmente. Cuestores. En sus orígenes, los cuestores eran un grupo de magistrados encargados de administrar justicia en un tipo determinado de delito. Los cuestores quedaron relegados a funciones administrativas. El mandato de los cuestores tiene una duración de 2 años y medio. Estaban encargados de las finanzas del pueblo, así como cada región tenía su propio cuestor asignado para llevar la administración de los ingresos y gastos en esta región. Tribunos de la plebe. Estos magistrados representaban los intereses de la plebe, es decir, los ciudadanos romanos comunes, y tenían el poder de vetar las intenciones de otros magistrados si iban en contra de las decisiones del pueblo. Censores. Los censores eran responsables del censo de la supervisión moral y social de los ciudadanos romanos. Realizaban el censo cada 5 años para registrar la población, la riqueza y los ciudadanos. Dictador. En situaciones de emergencia se podría nombrar un dictador, un magistrado con poderes extraordinarios para resolver problemas específicos, solo temporalmente, como una guerra o una crisis interna. La dictadura tenía una duración limitada y solo se utilizaba en momentos de crisis. Bueno, seguimos con la duración en el puesto. La duración en el puesto de cada magistratura romana variaba según el cargo y el periodo histórico. En la antigua República Romana, la mayoría de las magistraturas tenían un término de 1 año, pero habían algunas excepciones. Los cónsules, su mandato era de 1 año y eran elegidos anualmente, aunque habían algunos cónsul que ejercían su poder por 1 año. Su cargo era colegiado, lo que significaba que habían 2 cónsules que compartían el poder y podían vetar las decisiones del otro. Los pretores. ¿Quiénes eran los pretores? También tenían un mandato anual y eran elegidos anualmente. Originalmente habían 2 pretores, pero con el tiempo aumentó su número para satisfacer las necesidades judiciales del creciente Estado romano. El día de hoy vamos a hablar sobre los ediles y los cuestores. Como primer punto, vamos a hablar sobre los ediles. El mandato de los ediles duraba 1 año, al igual que otros magistrados eran elegidos anualmente. Habían 2 tipos de ediles. Estaban los ediles curules, que se encargaban de los asuntos más importantes y ostentosos. Y también estaban los ediles plebeyos, que se encargaban de los asuntos de la plebe, representando sus intereses. Como segundo punto vamos a hablar sobre los cuestores. Los cuestores también eran elegidos anualmente y servían durante 1 año. Cada año se necesitaban cuestores y se les asignaba un lugar para que pudieran apoyar a la administración financiera, tanto en Roma como en las provincias lejanas y cercanas de todo el país.
Estos dos abarcaban lo que eran las magistraturas en Roma. Cada uno de ellos era un magistrado que tenía cierto rango de poder, por lo cual ayudaban siempre en la civilización de Roma. Tribunos de la plebe. Su mandato duraba 1 año y eran elegidos anualmente por la plebe. Originalmente había 2 tribunos, pero más tarde su número aumentó a 10. Tenían el poder de veto ius intercessionis sobre las decisiones de otros magistrados y podían presentar leyes ante la asamblea de la plebe, Consilium Plebis. Censores. Los censores ejercían su cargo cada 5 años, realizaban el censo y supervisaban aspectos sociales, morales de la población, aunque tenían una duración más larga en el cargo. Su función no era propiamente ejecutiva, sino más bien administrativa y social. Dictador. La dictadura era una magistratura excepcional y no tenía una duración fija. Los dictadores eran hombres en situaciones de emergencia y tenían un poder absoluto por un periodo limitado, generalmente de 6 meses. ¿Cuánto les pagaban a los magistrados? En la antigua Roma las magistraturas no eran remuneradas en el sentido moderno del término. La mayoría de magistraturas eran conocidas como un acto público, por lo tanto se esperaba que el magistrado lo realizara por su propia voluntad. Sin embargo, aunque no recibían salario, sí eran responsables por muchos de los gastos relacionados con sus funciones. Como por ejemplo, los cónsules y pretores tenían la responsabilidad de gastar en todo lo relacionado con actividades militares, jurídicas que ellos realizaban. De igual manera, a los ediles les tocaba que colocar de su bolsillo para realizar actividades públicas y de esta manera arreglar la infraestructura de la ciudad. En ocasiones se les asignaba cierto fondo público para el desempeño de sus funciones, pero este era más considerado como un subsidio. ¿De dónde eran los que ocupaban los puestos de magistratura romana? Estos se componían por los ciudadanos, los cuales se denominaban en patricios, que eran los que tenían los derechos y las obligaciones, y los cuales también eran los plebeyos, los cuales se denominaban por derechos, los cuales eran muy limitados en su época. Los requisitos para ser magistrado se componían por la edad, el origen familiar, la educación y la experiencia en puestos públicos y tanto como militares. Los cónsules eran principalmente para los patricios, pero conforme fue pasando el tiempo se fueron implementando los plebeyos también en esa clase. Los pretores, ediles, cuestores y tribunos, estos se aplicaban tanto para plebeyos como para patricios. Y los cuestores, que nos dice que es un paso anterior para mejores cargos.